Imagínate que un día te levantas para ir a trabajar, un día normal, y tú piensas, todo va a salir tal cual siempre sale. Iré a trabajar, volveré a mi casa, veré a mi familia, me iré a dormir. Pero no, ese día sucede un evento que lo cambia todo, cambia totalmente tu vida. Y ese evento debería haber sido mortal, pero no lo es. Hoy hablaremos del extraño caso del señor Phineas Gage. Este señor nació el 8 de julio de 1823 en el condado de Grafton, estado de New Hampshire, en Estados Unidos. Poco se sabe de este señor en la niñez, solamente que era el mayor de 5 hermanos. Pero ya en su etapa adulta se sabe que era un hombre físicamente era un hombre de unos 65 de estatura, era musculoso, era corpulento, fuerte, activo y sano. Y se dice que era sano porque rara vez se enfermaba. Este hombre casi nunca se enfermaba. Phineas era un hombre bastante culto, pues sabía leer y escribir. También desde muy joven se había dedicado al tema de explosivos, por lo tanto era un experto en ello. Es más, el día que le ocurrió todo esto era porque trabajaba con explosivos. Antes de continuar, quiero decir que este tema va a ser bastante gráfico, lo quiero explicar muy bien por si alguien es un poquito sensible a estos temas. El señor Phineas fue contratado en el año 1845 para dirigir una cuadrilla que realizaría la construcción de una vía de ferrocarril que se encontraría en el río Hudson. El trabajo se hacía de la siguiente manera: se perforaba un agujero en la roca, se añadían explosivos, un detonador y arena. Todo eso se compactaba con una barra de hierro que es la que llevaba Phineas. Él siempre se encargaba de eso. El 13 de septiembre de 1848, Phineas se encontraba trabajando como cualquier otro día. Estaba dirigiendo una cuadrilla que construía una vía de ferrocarril en Burlington y Rutland, que está en Vermont. Bueno, él estaba haciendo su trabajo habitual y llegaba al final del día y tenían que volar las rocas. Para ello, acordaos que os dije, hacían un agujero en la roca, ponían la carga explosiva, ponían el detonador y la arena. Estos 3 elementos que eran muy importantes. Pero parece que a alguien se le olvidó poner la arena. Eso es un grave error. Al menos en esto es un grave error. Bueno, el tema es que Gage lo que estaba haciendo era compactar todo eso, haciendo así, con su barra de hierro. Algo le llamó la atención atrás de él, que estaban sus compañeros, por lo que hizo este giro. Y quedó alineada la barra de hierro con su mejilla. ¿Qué es lo que pasó? Al hacer así, él provocó una chispa en la roca, por lo que se prendió la pólvora e hizo que la barra saliera despedida, pasando por su mejilla, yendo por detrás de su ojo izquierdo y saliendo por la parte superior de su cabeza. Y se llevó una parte de su materia cerebral. La barra tenía más o menos 1 metro de largo, tenía 3.2 centímetros de diámetro y para que veas lo veloz que fue, cuando atravesó su mejilla y salió por la parte de arriba de su cabeza, llegó a 25 metros de donde estaba Phineas. Justo después del accidente de ese momento, él tuvo unos breves espasmos en los brazos y en las piernas. Luego se sentó, vinieron a auxiliarle, habló e incluso pudo caminar sin ayuda. Los demás dijeron deberíamos llevarlo al carro tirado por bueyes para que lo trasladen a su hotel, porque él se quedaba en un hotel. Él esperó fuera a que viniera un doctor a verlo. El doctor era Edward Higginson Williams. Este doctor decía cuando llegaba al lugar ya veía la herida de Phineas. Incluso veía cómo palpitaba su cerebro. Imagínate la locura. Cuando llegó allí, empezó a hablar con él y Phineas en tono jocoso le dijo: «Tiene usted bastante trabajo conmigo». El doctor Williams empieza a hablar con él y él, Phineas, le empieza a contar toda la historia, ¿no? Pero la verdad es que el doctor se queda totalmente loco con este tema. Dice, ¿cómo puede haber ocurrido algo así? En ese momento, Phineas se empieza a sentir mal y vomita. El esfuerzo de vomitar parece que hace que expulse la cantidad de materia cerebral como de media taza de té o de café y esta cae en el suelo. Más o menos 1 hora después de que el Dr. Williams estuviera atendiendo al señor Phineas, llega el Dr. Harlow. Y entre los dos se proponen poder curar la herida que tiene de salida de la barra. Esa herida lo primero que hacen es rapar la zona para poder ver bien. Luego limpian la zona de coágulos. También hay trocitos de hueso que tienen que retirar. Y luego también incluso hay trocitos de cerebro que también tienen que retirar. Una vez hecho eso, lo que hacen es tapar la zona en la que tuviera que haber hueso, luego le ponen como un vendaje y luego unas correas para que quede totalmente ajustado.
Después de eso le ponen como una especie de gorro para que él pueda dormir. El paso que sigue es que le curan esta herida que tenía aquí, porque acordaos que por aquí entra la barra, en la mejilla, es la mejilla izquierda. Y luego él también tenía unas quemaduras que se habían producido por la explosión en las manos, y eso es lo último que le cura. Quería acotar una cosa, y es que la herida sí se dejó por una parte abierta para que pudiera ventilar bien y se pudiera drenar. Los doctores estaban muy preocupados por el estado de Phineas. Ellos decían que había perdido mucha masa cerebral y que tenía que descansar. Hablaron con él y le dijeron si quería recibir visitas, si se sentía bien para ello, ¿no? Phineas dijo que sí, que no había ningún problema, que incluso él tenía que irse unos días a trabajar. Fíjate que con él no iba la cosa. Los doctores igual insistían en que él tenía que tener un descanso, ¿no? Al día siguiente vinieron su madre y su tío de visita para verlo y él los reconoció, no tuvo ningún problema, incluso estuvo hablando con ellos. Días después empezó a empeorar, porque él ya estaba como delirando, ¿no? Pero gracias a Dios, pasando también los días, empezó la mejora, porque ya reconocía a los amigos, a la gente que trabajaba con él y a los familiares. Justo más o menos a las 2 semanas de todo este proceso fue cuando estuvo peor. Entró como en estado comatoso y él solamente respondía de manera monosílaba, decía sí o no, nada más. Se sentía muy mal y ahí sí que estaba muy enfermo. Es como el momento más fuerte de todo esto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se sentía tan mal Phineas? Bueno, cuando retiran el vendaje se dan cuenta de que como está la herida ahí expuesta y está el cerebro, habían crecido como unos hongos. Eso lo hacía sentir mal. Luego también tenía pus en la parte de la herida y también en su ojo izquierdo. ¿Qué es lo que hizo el Dr. Harlow? Dijo, tengo que ser muy disciplinado y diariamente tengo que limpiar su herida todos los días varias veces para que se pudiera curar. Pasaron varias semanas y como fue muy disciplinado, Phineas se empezó a sentir mucho mejor. ¿Qué es lo que pasó al final? Consiguió incluso levantarse de la silla y subir y bajar las escaleras. O sea, ya prácticamente era un ser humano normal. Pasaron un poco más de 2 meses y Gage, que se sentía muchísimo mejor, regresó a casa de sus padres en New Hampshire. Parece que allí, estando con su familia, mejoró muchísimo más. Por lo que dijo, bueno, voy a tratar de buscar un trabajo de medio tiempo más o menos para ir acostumbrándome, ¿no? Empezó a hacer esos trabajos y, bueno, no se le daba mal. Y dijo, voy a ir a hablar con mis antiguos jefes para que me puedan admitir, ¿no?, en lo que yo hacía. Acordaos que él veía temas de explosiones y todo eso. Llega a hablar con ellos, pero ellos ven un gran cambio. Acordaos de que Phineas era un señor muy activo, muy responsable, muy astuto, muy inteligente. Pero cuando llegan, lo ven muy diferente. Dicen, ya lo vemos muy respetuoso, que dice muchas groserías. No le vemos ese liderazgo que él tenía. Astuto, obviamente, estaba perdido. Entonces dijeron, ya Gage no es Gage. Ya que no había resultado muy bien esto de buscar a sus antiguos jefes para trabajar, se quedó sin trabajo. Gracias a Dios, el Dr. Bigelow se interesó por él y dijo, oye, te voy a invitar a la Universidad de Harvard, a la Facultad de Medicina, para que la gente pueda apreciar todo lo que tú has pasado, ya que has perdido gran parte del lóbulo frontal. Esto ocasionó que Phineas se hiciera famoso, por lo que lo aprovechó y apareció públicamente en varias ocasiones, cobrando unos 12 centavos cada vez que aparecía, y esto le ayudaba a seguir adelante. Bueno, resulta que la fama de Phineas empieza a decaer y dice, ya no puedo vivir de esto. Lo que voy a hacer es irme a New Hampshire y ahí consigue empleo como conductor de carruajes. Luego, no sé muy bien por qué, se va a Sudamérica, a Chile. Ahí trabaja por 8 años en establos y también como conductor de carruaje. Pero se empieza a sentir mal otra vez. Entonces decide volver a mudarse a los Estados Unidos. Ahí estaban su hermana y su madre. Ellas vivían en San Francisco. Obviamente lo cuida mucho mejor y él siente una gran mejoría. Eso fue en el año 1859. Luego en el año 1860 él empieza a tener muchos ataques epilépticos. Llega un momento que en mayo de 1860 tiene un ataque epiléptico de 5 minutos y ahí es donde Phineas Gage fallece. Cuando Phineas Gage fallece, el doctor que lo atendió en el pasado, Harlow, se interesa por su cráneo y la barra de hierro. Entonces le pide permiso a la familia para poder llevárselo, estudiarlo y poder exponerlo en el Museo Warren de Anatomía que está en la Universidad de Harvard. Hasta el día de hoy sigue allí.
El caso es que hay muchos vídeos que hablan sobre que Gage se volvió un psicópata, una persona iracunda, ¿no? Que no aguantaba nada y tal y cual. Pero cuando la madre y la hermana hablaban de él, decían que no, que realmente no te darías cuenta de que él había tenido un accidente si lo conocieras por primera vez. Se había vuelto más infantil y tenía como pérdidas de memoria, que la verdad es muy poco para el accidente que había tenido él, ¿no? Hasta el día de hoy hay muchísimos científicos, doctores, que se interesan por el caso de Gage, porque es como una demostración de la neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro, ¿no? Que consiste en la capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. Bueno, yo creo que este es un caso apasionante y que por el gran accidente que este señor tuvo podía incluso haber muerto, y que continuó con su vida y tuvo una vida más o menos normal, con ciertos problemas, pero pudo continuar, ¿no? Que es bastante, por decirlo así, ¿no? Espero que te suscribas al canal y que ya sabes que es gratis, no te cobran, tú suscríbete, que no pasa nada. Le das like, comentas todo lo que quieras, porque es bueno que comentéis, porque la verdad es que es un caso súper interesante. Y nada más, me despido, espero que os haya gustado un montón y nada, un abrazo inmenso. Nos vemos en el próximo vídeo.